¿La IA puede mantener vivo el recuerdo de un familiar? ¿Podrá la inteligencia artificial aminorar el dolor de la pérdida de un ser querido? Para lograrlo, los especialistas en IA andan diciendo que es un procedimiento bastante sencillo. Simplemente basta con tomar algunas fotografías de tu familiar, aprender a darle movimiento a una marioneta, a un avatar, luego programarlo inclusive con la voz de tu familiar y el avatar a través de la inteligencia artificial aprenderá a hacer los movimientos que hacía tu familiar, las expresiones. Bastará con que lo alimentes mostrándole videos de lo que fue en vida esa persona, pero además podrás programarle su personalidad. Nunca sobrepasará la actitud que tú le des a través de los prompts, que son unos códigos especiales que tú le das a la inteligencia artificial para que finalmente termine teniendo un comportamiento. A ver, voy a mostrarlo, narrarlo, decirlo en palabras más sencillas. Lenguaje que todos podamos entender. Si se te muere un familiar, ya puedes crearlo o recrearlo digitalmente. Lo programas con unas cuantas fotos, le pones la voz, le pones la actitud y le dices, quiero que de ahora en adelante cuando yo te pregunte tal cosa, me respondas sin chistar. Quiero que no te enojes. Quiero que nunca me levantes la voz. Quiero que además siempre respondas, sí señor, sí señora, como tú gustes mi amor, como gustes hijito, como gustes esposa, no sé. A través de los prompts tú le puedes dar órdenes para que ese avatar digital se comporte como tú le estás diciendo. Además, tendrás la oportunidad de vestirlo como quieras o de no vestirlo, de mantenerlo en ropas más ligeras. O sea, ese familiar probablemente se te murió, pero tú podrás mantenerlo como si estuviera aún vivo, por lo menos de manera virtual, y así pues no sientas la ausencia de la partida de ese ser a la presencia del Señor. ¿Qué opinas? Algunos al escuchar algo como esto ven la oportunidad de despedirse o de poder hablar con ese ser que partió para la presencia del Señor abruptamente. Otros, por el contrario, dicen, pues a pesar de que fue mi familiar, no estoy interesado en despedirme ni de volver. Es más, no volví a ver sus fotos, no volví a ver sus videos, no quiero saber más de esa persona. Lo cierto es que esa tecnología ya está aquí, al alcance económico de la mayoría y con un conocimiento relativo cada vez que se hace más asequible y más común. Yo no podría hacer algo como eso. De pronto dirás, bueno, yo te tengo que recordar que eso mismo expresabas hace algún tiempo cuando se te contaba que en un futuro cercano la gente iba a tener la oportunidad de comunicarse a través de una videollamada, que podía pagar sus servicios como el internet, el gas, que podía sacar una cita médica a través de la virtualidad, que podía además tener un teletrabajo, o sea que la gente en el futuro iba a trabajar desde la comodidad de su casa y tú dijiste, eso es imposible, yo no lo veo, o quizá también expresaste algo como esto, yo no creo que vaya a ser algo así. Pero la verdad, no se necesitan muchos recursos económicos, ni tampoco se necesita, o cada vez se necesita menos conocimiento en materia digital y de programación para hacer algo como esto. Pero sería bueno hacer un personaje digital de un familiar o un amigo que ya haya muerto. Ok, miremos. ¿Estaríamos preparados suficientemente maduros para diferenciar entre la realidad de la ficción? Mantener la cordura entre lo que es una comunicación con un ser vivo, con una persona de carne, hueso y un personaje digital, un avatar, una programación digital.
En un mundo en donde las personas están perdiendo cada vez más la cordura, esto no es de aterrarse, no se ve tan lejano. En un mundo donde las personas hoy en día se casan con su perro, o como hace poco una señora decidió casarse con su propio avatar, o en un mundo donde un presidente dice que un presidente muerto le habló a través de un pajarito. Entonces eso no es tan difícil de ver ni de creer que llegase a aceptar que la gente comúnmente estuviera comunicándose con personas que murieron, pero que digitalmente están vivas. Aunque la verdad, no hay sustituto digital para la presencia humana. ¿Y qué de los que lloran sus muertos por demasiado tiempo? Porque también la religión les ha enseñado que hay que guardar dolor, luto por muchos años, porque eso es beneficioso para el alma de quien se ha quedado vivo y para aquel que abandonó este mundo de los mortales. Llorar amargamente la pérdida del ser, llevarle flores todos los lunes, atarse al dolor, a las lágrimas e inclusive a veces tomar fotografías y rodearlas con velas y llevarlos, inclusive elevarlos a la capacidad de que por favor intercedan ante Dios para que le concedan favores. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo capítulo número 2, versículo número 5, que solo tenemos un intermediario entre Dios y los hombres, a Jesucristo. ¿No crees que de alguna manera romperíamos la ética cristiana al rendir una especie de culto a un muerto a través de imágenes digitales? Dios dice que no hagamos imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra y que mucho menos nos inclinemos ante ellas para adorarlas. Levítico capítulo número 19, versículo número 28, dice que nosotros no debemos rendirle culto a los muertos. Con todos estos atenuantes, ¿crees que sea buena la práctica de mantener vivo digitalmente aquel que ya se fue? La verdad es que si yo conociera que al morir podría contar con la versión digital de ese ser amado, seguramente habría cosas que le diría al avatar que nunca en vida se las dije a esa persona, y el hablar, conversar, a sincerarme con el avatar de pronto puede ser una forma de aliviar un poco la culpa que me asiste. Yo terminaría por crear una versión mejorada de Yasmith, de mi esposa, aunque no creo que haya una mejor versión que la que actualmente tengo. Pero sería una versión que mi propio ego me mandaría a construir, una versión que a veces quiero desde lo profundo de mi corazón. Que me diga a todo, sí, mi amor, sí, cariño, sí, papito, como usted diga. Que no se enoje, que no levante la voz nunca, que siempre amanezca de buen genio, que satisfaga todos mis anhelos. La versión que se quede callada luego de que yo le dé una orden. Pero la verdad, en el fondo, ese sería un error. Lo mejor de disfrutar a Yasmith, esa Yasmith que ahora tengo, es que puedo sentir el aroma de su piel, de su cabello, el calor de su compañía, que sea ella misma. Que aun cuando muchas veces sea difícil en el trato, tenga reacciones que a mí no me gusten, pase por esos días difíciles en donde para mí como hombre, como esposo, es bastante complicado entenderla, acompañarla, asistirla, darle gusto, entenderla. De todas maneras, pienso que situaciones como estas son las que hacen especial nuestra relación, que ya cumple más de 34 años. No en vano la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo número 27, versículo número 17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Ese es el gran encanto que tenemos los seres humanos, que nos amamos a pesar de los comportamientos que distan unos y otros,
que somos a veces entre hombres y mujeres tan opuestos, que somos opuestos entre padres e hijos, que somos opuestos entre ideologías políticas y aún así nos debemos el respeto, nos debemos el amor por aquel que piensa distinto a nosotros, que somos distintos los ricos de los pobres, que somos distintos los peludos de los calvos, que somos tan distintos unos de otros y que aún así con todas nuestras diferencias, con todos nuestros disgustos, con todas las problemáticas que una situación como esta conlleva, tenemos que aprender a entendernos y a saber resolver nuestras diferencias. Porque como dice Proverbios, somos herramientas de mutua edificación. Así que yo pienso que se estaría rompiendo el ciclo natural de la vida con algo así. No dejar que verdaderamente una persona muera en nuestra vida, o por lo menos en nuestra mente, ¿no? Y mantenerlo vivo perdiendo la perspectiva lógica de que ya se fue. La vida tiene su ciclo natural y hay que respetarlo. Así diseñó Dios la existencia del hombre luego de la caída del Edén. Hay personas que deben morir para que otras nazcan. Se mueren nuestros abuelos, pero aparecen nuestros nietos. Se nos muere papá, pero nos queda mamá. Se nos muere mamá, pero nos queda papá. Yo, de hecho, desde que papá murió, aprendí a tratar con más cariño, con más respeto, con más decoro y con más delicadeza a mi madre, que aún está viva, y espero hacerlo por el resto de sus días o por el resto de mis días. Debería ser, yo creo, debería ser algo muy complicado vivir con el recuerdo de una persona digitalmente. Que esa persona ya murió en carne propia, pero aún mantenerla viva. Levantar una computadora para decir, hola, tú que estás al otro lado de la programación, ¿cómo amaneciste? Respóndeme esto cuando te estoy preguntando. Hoy no quiero que te enojes. Hoy quiero que tengas estos recuerdos y que tengas este comportamiento. Eso debe ser horrible. ¿Tú te imaginas casarte con una viuda que aún hable con un personaje virtual que representa a su ex esposo? O sea, está casada contigo, pero todavía le pregunta al avatar del marido que dejó. Oye, ¿tú te imaginas a un esposo que se casó por segunda vez, no, estar dándole quejas al avatar digital de su primera esposa, dándole quejas de su actual esposa? No sé, creo que esto es complicado de entender. Vivir el duelo creo que debe tener un proceso natural. O sea, la vida tiene un trámite normal, por lo cual, ante la partida de un ser amado, debemos vivir un proceso que es lógico, un proceso de dolor, porque la vida es especial porque además tiene esas heridas que son profundas pero que cicatrizan. Esos procesos dolorosos hacen que la vida también sea especial. A veces, inclusive, la soledad de la pérdida de un familiar nos hace valorar más los familiares que aún se quedan con nosotros, como les estoy contando a ustedes en el caso de mi madre. Como quiera que sea, la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo número 3, versículo número 4. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de estar de luto y tiempo para bailar. Recurrir a una inteligencia artificial para que así podamos aminorar de alguna manera la pérdida de un ser querido, de pronto puede causar un efecto contrario. O sea, puede retrasar la cura de la herida, alargando el doloroso proceso del luto. Dios espera que nosotros empecemos ciclos y terminemos ciclos. De hecho, y como ya lo he dicho en anteriores podcasts, Dios espera, nos da un tiempo para tener luto, pero sabe que hasta el luto tiene una fecha de caducidad donde Dios dice, hasta aquí es suficiente que hayas llorado la pérdida de tu familiar, levántate y sigue viviendo. Además, creo que la tecnología no debe reemplazar la interacción humana. Como nunca antes, la raza humana se está, no sé un término adecuado, se está volviendo menos
personal, con menos afectos hacia los seres humanos. Estamos imbuidos, inmersos en las pantallas. De hecho, tú en este momento me estás viendo por una pantalla digital. Todo el tiempo estamos metidos en los celulares. Basta con ver los niños de la actual generación. Niños que están empezando a dar sus primeros pasos y ya están metidos en las pantallas, en los iPads, en las tabletas, en los televisores. A veces inclusive para comunicarse dentro de una sala entre ellos mismos, en vez de hablar, prefieren chatearse, enviarse emojis. Además, la experiencia con los emojis hace que tú ya no estés sonriendo frente a la otra persona, sino que el emoji esté sonriendo por ti mientras tú permaneces absorto, serio o triste, pensativo, cabizbajo. En fin, vivimos en una era en donde las pantallas nos están ganando la oportunidad de darnos un beso, levantarnos, darnos un abrazo, tener una amable conversación, estar metidos aquí en medio de la naturaleza, aparte de lo que nosotros soñamos con Yasmín en estos espacios, en las alturas de Santander, es que las familias vengan y dejen un poco tanto contenido, tanto tiempo imbuidos y metidos en las pantallas. Yo creo que si pensáramos en que algún día al morir una persona va a existir un avatar digital, de pronto me engañé a mí mismo pensando, hay cosas que no le voy a decir a esa persona ahora que está viva, sino que ya se las diré a su avatar. No necesito pedirle perdón. Cuando esa persona se muera, simplemente algún día levanto la pantalla, abro su presencia digital y con ella expreso todas las situaciones que no resolví en vida con esa persona, y creo que de esa manera todos seríamos grandes perdedores, porque pensaríamos que existe otra oportunidad y que existe otra manera de resolver nuestras diferencias. Como quiera que sea, este es el momento en donde hay que amar y disfrutar a aquel en quien todavía el corazón late. Besar la frente caliente. Agarrar del cachete a la persona que amamos. Decirle que es especial. Y no solamente toda esa clase de manifestaciones de amor, sino además levantarse y discutir. Tener un día de enfado, pero luego volver a reconciliarnos. Tener un desentendimiento, no sé cómo será, una diferencia. Tener una bronca y luego darnos un beso, darnos un abrazo, perdonarnos, hacer todos esos ejercicios lógicos que tiene la vida, para que en el momento cuando nos estemos despidiendo o nos estén despidiendo, todos pensemos, esta persona que parte para la presencia del Señor, le saqué yo todas las canciones que llevaba adentro. Como yo digo cuando hablo con los colombianos, qué bonito es cuando tú estás en el velorio de tu familiar y dices, todos los sancochos que teníamos por comernos, nos los comimos en vida. No me debes nada, no te debo nada. Todas las tardes de parqués, todas las tardes de comer un helado, todas las palabras que yo tenía que decirte, te las dije en vida. Te pedí que me perdonaras y recibí tu perdón. Me enojé contigo, pero luego te pedí perdón, y te enojaste conmigo, pero luego me pediste perdón. En situaciones tú te equivocaste conmigo, yo me equivoqué contigo. Tuvimos una relación común y corriente, pero te puedes ir. Con un beso te despido. Te puedes ir. Voy a disfrutarme las fotitos y las cosas que hay ahí. Guardaré el tiempo del luto y del dolor, pero algún día, ya sabré, te podré despedir y no permaneceré atado a una presencia digital que esté alargando, bien sea mi dolor o que sea simplemente una vía de escape para decirle lo que nunca te dije a ti. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por ver este podcast. Espero que lo compartas. Y dame tu opinión acerca de esta temática. Deja en los comentarios, los leo. Quizá podamos tener un franco intercambio de ideas que nos lleve a conocer otras maneras de pensar con respecto a esta nueva información que nos ha nacido en medio de tanto desarrollo de tecnología. Que tengan un lindo día.